Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en el tercer episodio del podcast del gestor público. Haciendo gestión pública en simple solamente para que tú obtengas resultados en grande. El día de hoy tenemos una historia muy emotiva de un profesional dedicado al ámbito de la educación superior, el cual nos contó una historia de mucho esfuerzo. Pasó de ser rechazado en un concurso público a actualmente desempeñarse como subdirector en una institución de educación superior. Dejo con ustedes la historia profesional de Miguel Inostroza. El día de hoy estamos en una nueva entrevista del gestor público, haciendo gestión pública en simple para que tú obtengas resultados en grande. Tengo la grata satisfacción de presentar a un profesional del ámbito de la educación. Él es Miguel Inostroza, subdirector de plataformas online del Instituto Santo Tomás. Tiene una amplia experiencia en educación, más de 10 años, y como yo pienso, la educación transforma vidas, así que tengo la grata oportunidad de presentar a Miguel Inostroza. ¿Cómo estás, Miguel? Elías, ¿qué tal? Bien, muy bien por acá. Oye, muy agradecido de tenerte acá, de que participes con nosotros, porque realmente, sin duda alguna, vas a hacer un aporte para todas las personas que quieren desempeñarse en instituciones de educación y que también quieran ser docentes, porque no lo mencioné al inicio, pero Miguel también es docente en múltiples instituciones de educación superior, como Santo Tomás y Plasex, y también ha sido docente en AYEP. Así que es muy grato tenerte acá, Miguel. Sí, tal como lo mencionas, he trabajado en docencia, en desarrollo de material, siempre vinculado, sí, a la educación online. Perfecto. No a la educación presencial, siempre online. Perfecto, Miguel. Oye, y para partir la entrevista, y entrando ya en materia derecha, cuéntanos quién es Miguel Inostroza, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo de ocio o tiempo libre. Mira, son dos cosas básicamente. La primera, me encanta cocinar. Me gusta cocinar, buscar recetas nuevas, rico. Y con mis hijos tenemos mucho la costumbre de ir al cine, miramos qué películas nuevas hay, nos gusta ir a ver, sobre todo las de Marvel. Esas apenas salen, vamos a verlas, después las comentamos, nos mandamos los trailers, todo ese tipo de cosas. Oh, muy buen panorama, sobre todo el tema de la cocina, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los grandes hobbies que comparten algunas personas. Es que te saca, la cocina te saca, te hace solo enfocarte en lo que estás haciendo. No te permite pensar, no sé, en los problemas del trabajo, en el día a día, no, solo te preocupas de cocinar y nada más. Qué buena. Oye, Miguel, y en referencia a allá, hace un par de años atrás, cuando estabas en el colegio, ¿cómo te fue en el colegio durante esa etapa de la vida? ¿Eras el desordenado del curso o eras aplicado o te sentabas adelante? No, yo me sentaba atrás. Era de los que sentaba al fondo. En el colegio nunca me fue bien. Salí de cuarto medio, si es que no, mi memoria no me falla, con un 4.5, 4.6, así como con lo justo. Pero eso siempre fue porque a mí, yo desde, sé que iba en sexto, básico, séptimo, por ahí, yo siempre dije que quería estudiar informática. Ese siempre fue mi norte. Entonces, las asignaturas del colegio como que me aburrían, no me gustaban. Claro. ¿Qué te iba a servir? Historia, filosofía, todo ese tipo de cosas. Si sirve, la informática. Sirve, pero no era lo mío, porque una de esa edad como que no le toma tanto el peso a las cosas como ahora más de adulto. Claro. Y en esa época no me importaba. Claro. Ya tu norte estaba claro, o sea, tu objetivo era ser informático y claro, quizás le prestaba más atención a algunos ramos como matemáticas y ese tipo de cosas que tienen un poco más lógica. Pero estos ramos que mencionaba, así como filosofía, historia, quizás los dejaba un poco de lado, lenguaje y ese tipo de cosas. Tal cual. En matemáticas me iba perfecto, tenía tremendas notas. De hecho, era el ramo que me tiraba para arriba el promedio. Ah, perfecto.
Oye, y cuando ya estabas en el colegio, bueno, tenías claro que ibas a estudiar informática de chico. ¿Cómo nació esa motivación de estudiar informática? ¿De la nada o tuviste algún referente que estudiaba informática? No, en mi familia soy la primera persona profesional, de hecho. Entonces no conocía a nadie que estudiara informática, pero siempre tuve el bichito como por las cosas tecnológicas. Cuando yo en el colegio no era común tener un computador en una casa. Claro. Entonces una Navidad nos llegó de regalo y aluciné, empecé a investigar, descubrir. Y ahí partió el gusto. Oye, y ya, bueno, saliste del colegio, tenías la película clara de querer entrar a estudiar ingeniería informática. ¿Te fue fácil entrar a estudiar la carrera o hubieron algunos inconvenientes para poder acceder a ella? No, ahí hubieron un par de inconvenientes. Ya no. Voy a cambiar el término. No fue inconveniente porque nació mi hijo. Yo salí del colegio con mi pareja de ese momento embarazada. Entonces, súper chico, o sea, 17 años, más o menos. 18, porque repetí un curso. Si no, me iba mal, te digo que me iba mal en el colegio. Entonces, mi pareja ya estaba embarazada de mi hijo mayor. Entonces, salí del colegio, entré a hacer el técnico en informática primero, como para tratar de no demorarme tanto estudiando y ganar lucas, que un hijo, un gasto enorme. Entonces, pero se me complicó demasiado. Se me complicó demasiado trabajar y estudiar tan chico. Claro. Lo que sí tuve la suerte de que yo desde siempre entré a trabajar en algo relacionado con la informática. Partí arreglando computadores para cibercafé, que era muy popular en esa época. Yo tuve uno. Y entonces siempre fui por ahí. De hecho, creo que mi primer trabajo, si que mi memoria no me falla, fue en Lápiz López, en la parte informática de Lápiz López. Así como en el verano. Entonces siempre trabajé dentro del área. Pero igual, bueno, yo creo que para la audiencia que nos ve, yo creo que debe haber más de alguna persona que quizás, cumpliendo su sueño, tuvo que trabajar y estudiar. No sé, yo no lo he contado, pero yo también, aparte de ser administrador público, saqué la carrera de Ingeniería Comercial en la noche. Y créeme que fue bastante duro el hecho de llegar a las 12 de la noche a tu casa, al otro día ir a trabajar, y tener que rendir en todos lados, tanto en el trabajo, en la universidad, y también rendir con tu familia. No sé si te pasó lo mismo. Sí, pues me pasó lo mismo, al punto que esta primera carrera que digo yo, la de técnico, no la terminé. No la terminé, me dediqué solo a trabajar con mi hijo, mi pareja de ese momento. Pasaron un par de años y nació mi segundo hijo que hoy está en su primer año de ingeniería comercial también. Oh, maravilloso, un futuro colega. Un futuro colega. Y mi hijo mayor está en último año de informática, ingeniería en informática. Así que nació mi segundo hijo, postulé. Yo siempre trabajaba en el rubro sin tener el título, pero tenía los conocimientos. Entonces ahí pasé por distintos trabajos hasta que en un momento postulé al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, SSMSO. Un nombre grande. Un nombre gigante. y empecé a pasar etapa por etapa, y llegué al final, y yo me acuerdo perfecto que no quedé, y una de las niñas que estaba ahí como en la entrevista me dijo: mira, tú solo no quedaste porque no tienes el título, y la otra persona sí, porque en conocimiento están muy parejos. Y ese fue como el punto, y dije: ya, tengo que estudiar. Y esto habrá sido mayo, junio. En julio yo me inscribí para dar la PSU ese mismo año, a final de año. Y al otro año empecé a estudiar informática, la ingeniería, sí, en la noche, tal como tú lo mencionas. Perfecto. Oye, Miguel, y ya cuando entraste a estudiar informática, y durante el transcurso de la carrera, ¿cuál fue el ramo que más te gustó de la misma? Lo más informático posible que a mí me gustaba siempre fue programación y base de datos. En ese orden: primero programación, segundo base de datos. De hecho, una de las cosas que siempre dije, yo voy a salir
a trabajar programando. Algo que nunca hice. Algo que nunca hice. El destino me llevó por otro lado. Claro, a veces uno propone y Dios dispone, como dicen por ahí. Así mismo fue. Y ahí, bueno, te titulaste, luego de haber estudiado la carrera de tus sueños, que la tenías ya planificada desde más chico. ¿Te costó encontrar tu primera pega o fue sencillo? Mira, no fue tan complejo porque yo siempre trabajé en informático, siempre trabajé en el área. Entonces, justo en el momento de la titulación como tal, yo estuve un mes sin trabajo. Que me acuerdo que es como la vez que he estado sin trabajo, así que en general he tenido bastante suerte en mi vida laboral. Y ahí me titulé en mayo. En junio entré a trabajar a Iplasex, a la educación. Y ahí el mundo me empezó a llevar, el destino me empezó a llevar por este ámbito que era completamente nuevo para mí, la informática y la educación unidas. Muy, muy relevante ahí lo que dices, porque como hemos señalado, por lo menos entiendo que la educación realmente transforma vidas y cambia vidas. Y qué bonito también que hayas podido vincular el tema informático a lo que es educación propiamente tal. Y cuéntame un poco de ese mundo. ¿Es gratificante trabajar en educación? ¿Te ha gustado? ¿Es diferente, por ejemplo, trabajar en una empresa privada, ponte tú, en donde quizás la informática está dedicada a otras cosas? Sí, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo partí en educación trabajando netamente en el área de TI. O sea, seguía siendo como informático dentro de una institución cualquiera, pero seguía siendo informático neto. Y en algún punto, por también coincidencias, se empezó a salir gente del equipo de plataforma académica, del LMS, y me dijeron, Miguel, ¿tú querís? Y dije, ya, vamos. Así tal cual, sin tener tanto conocimiento, y ya vamos. Y empecé ahí a meterme en el mundo literal de la mezcla de informática y educación, porque eso no es algo que cuando uno estudia se lo plantee. De hecho, puedes preguntar en cualquier institución de educación, la que sea. Nadie se imagina que este tipo de pega, de trabajo, de trabajar con un LMS. Nunca te explican lo que es un LMS tampoco. Oye, y para la audiencia que no sabe, ¿qué es un LMS? Es una plataforma de educación. Ya. Por ejemplo, hoy en día, sobre todo después de la pandemia, todas las instituciones hicieron como una pequeña migración a estos sistemas, que en el fondo es como una sede física, pero en la web. Entonces yo armo distintas salas de clases con asignaturas y esas yo se las dispongo al alumno de acuerdo a su avance en la malla, de acuerdo a la carrera que esté estudiando o al curso que esté haciendo. Pero como tener una sede física en lo virtual. Oye, y eso también es muy relevante porque el hecho de, bueno, luego de la pandemia en sí se cambió la forma de enseñar, pero quizá creo que con este cambio han accedido personas que lo más probable no podían ir de forma presencial a poder estudiar, y este cambio fue maravilloso por lo menos para ese tipo de personas. Sí, de hecho, si tú en las caracterizaciones de los alumnos de las instituciones que son 100% online, ya sea sincrónica o asincrónica, es mucha gente, por ejemplo, mayor, gente que ya trabaja dentro de algún rubro y quiere solo sellar eso con un título real, quiere crecer, a lo mejor alguien que es técnico pasar a una ingeniería. Y también nos toca mucho gente que vive muy alejada de las ciudades. Claro. Gente que quizá, por una experiencia que tuve en una institución en donde me tocó hacer clase, hay una persona, recuerdo, que estudiaba en Punta Arenas.
y tenía que dar su examen y lo recuerdo como si fuera hoy. Esa persona se le había cortado el internet, entonces con mucho nervio me decía: profesor, acá en Punta Arenas se cortó el internet. Y bueno, después no hubo ningún problema en que rindiera la prueba, pero a ese extremo de repente llegamos, que la educación transforma vida, e inclusive transformando la vida de personas que viven en los extremos de este tan largo país. Claro, por eso, por ejemplo, una de las cosas que tiene la educación online, a diferencia de la educación presencial, es que algo tan simple como ir a rendir una prueba, a nosotros nos tocó ir en un horario determinado a la sede, en una fecha determinada, ir a rendir y tener 1 hora y media para rendir la evaluación. Claro. Acá en la educación online tienes la misma 1 hora y media, pero tienes a disposición por lo menos una semana para poder rendir la evaluación. Cuando yo la empiezo tengo 1 hora y media, pero puedo empezarla en cualquier momento dentro de 5 o 6 días. Y eso no evita este tipo de problemas. Por ejemplo, el no tener internet, que llovió, o los mismos incendios que pasaron hace poco en el verano en el sur. Entonces, por ahí no soluciona. Claro, y ahí pensando en lo que aconteció en el sur, lastimosamente, pudieron haber habido alumnos que sufrieron lastimosamente por las causas del incendio, y igual se programaron, ¿cierto?, para también dar sus evaluaciones, o también pueden haber otro tipo de catástrofe que uno no tiene puntualmente en la mente, ¿cierto? Uno no conceptúa cosas, como una pandemia, que ahí hubo un tremendo cambio en donde pasamos, digo también porque en ese momento estaba haciendo un diplomado, pasamos de lo presencial a lo virtual. Oye, y como para que le contemos a la audiencia, aparte de la forma en la cual se presta la educación, los profesores o los trabajadores que están de manera online, ¿prestan casi los mismos servicios de forma física o hay alguna distinción? No, son prácticamente los mismos, adecuado al contexto virtual solamente. Por ejemplo, a un profe presencial te obligan a ir, o no te obligan, pero tienes que cumplir horarios en ciertos días de la semana. Acá nosotros pedimos conexiones ciertos días de la semana. Claro. Entonces es como lo mismo, solamente que adecuado al contexto. Oye, y me ha gustado tu historia porque vimos inicialmente que tenías clara la película de estudiar informática de chico. Luego te diste cuenta, a través de un servicio público, que es como a la audiencia que nosotros nos enfocamos, te diste cuenta que necesitabas un título de ingeniería, en tu caso, ingeniería informática. Estudiaste ingeniería informática teniendo 2 hijos, que no es menor, trabajar, estudiar y ser padre. Y luego entraste a trabajar en Plasex, pero ahora tienes un cargo no menor, a mi parecer, que es ser subdirector de la sede online de Santo Tomás de plataformas tecnológicas. Cuéntame, ¿cómo pasó eso? Eso pasó, ya llevo 3 años, sí, un poquitito más de 3 años, fue en febrero del 23. Yo, como en la interna, uno igual la analiza cuando está trabajando, entonces yo ya sentía que había llegado como a mi techo en Iplasex. Yo en ese momento era coordinador de plataforma. Yeah. Entonces yo me había programado para, en mi mente, irme de vacaciones, porque ya era fin de año. Dije, y a la vuelta me pongo a buscar trabajo. Y coincidió con que gente que yo conocía, con la que ya había trabajado, comenzaron con este proyecto de la sede online en Santo Tomás, cuando no habían clases, cuando no había nada todavía de la sede online. Y me llamaron, me presentaron el proyecto. A mí, uno, que me encantó el proyecto, partir algo desde cero. Entonces, montar la plataforma casi como un tercer hijo, tiene como mi sello. Claro. Entonces me invitaron, me encantó y me cambié. Qué buena. Yo quiero destacar ese esfuerzo también que tuviste y que tienen personas también y que particularmente yo tengo. De hecho, te educaste y pudiste llegar profesionalmente a un lugar
a un cargo no menor y bastante alto. Aparte de haber estudiado, ¿tú crees que las redes de contacto o relacionarse con más gente es importante para efectos de poder obtener un trabajo? Sí, totalmente. Totalmente. No sé si será bueno o malo, esa parte no la voy a cuestionar, pero influye mucho tener redes de contacto, saber con quién relacionarte. Igual todo parte, creo yo, desde saber hacer tu trabajo. Por muchas redes que tengas, si no haces bien tu trabajo, no sirve de nada las redes, no van a pensar en ti cuando necesiten a alguien. Entonces a mí me pasó en este momento que sí, yo llegué por un contacto, por una red, pero me he mantenido, he sabido hacer mi trabajo, he continuado estudiando también. Claro. Y ahí es la intersección de claro, el networking o las redes con saber hacer bien tu trabajo. Algo que quizás me faltó mencionar, que aparte, bueno, tú tienes una cantidad no menor de diplomados y ahora eres alumno del magíster, de un magíster en informática, ¿no? Sí. Entonces, sigue estudiando. Sí, estudiando y poniéndolo en práctica, de inmediato. O sea, a mí me es muy entretenido, entonces realmente termino de trabajar, digamos que mi trabajo horario de oficina, porque como lo mencionaste, igual hago clases y soy alumno aparte, entonces termino de trabajar, me instalo en mi PC y me pongo a desarrollar mis propios proyectos, poner en práctica un poco lo que he ido aprendiendo en el magíster. Entonces a mí me entretiene mucho este mundo. Perfecto. Oye, Miguel, y para ir culminando la entrevista, base a tu experiencia, a lo que has estudiado, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quieran entrar al mundo de la educación superior, ya sea como profesional o como docente? Yo, por ejemplo, mira, una de las cosas que siempre dije cuando me titulé de la ingeniería y por cosas de destino terminé trabajando en una institución de educación, yo me mentalicé en que yo alguna vez quería ser docente. Yo en algún punto de mi vida dije, yo voy a hacer clases. Puede que no me guste después que la ejerza, pero yo tengo que saber qué se siente explicarle algo a alguien, más allá de algún familiar, de un hijo, de un amigo, sino que de verdad como haciendo clases. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo te diría, como que mentalizarse o decretar, como se dice, está muy de moda últimamente, entonces enfocarse en eso, enfocarse en lo que uno quiere hacer. Yo me enfoqué, saqué mi título, terminé trabajando en educación por cosas del destino, hasta el día de hoy ya hago docencia, llevaré, no sé, 6 años. Entonces, enfocarse, yo creo que enfocarse porque el que quiere puede, básicamente. Y al final, yo creo que uno se vuelve un mejor profesional enseñando y haciendo que puntualmente solamente uno mismo leyendo un libro y captando cosas. Oye, antes de terminar, ¿quisieras decir algunas palabras para la audiencia? O sea, no, que te sigan, primero que te sigan en tus redes, que te sigan escuchando. Yo así te descubrí, bueno, nosotros igual nos conocemos desde antes, pero también he descubierto tu podcast bastante entretenido, lo he ido mirando. Así que eso, que te sigan. Muchas gracias, Miguel. Bueno, nos despedimos en este tercer capítulo con un tremendo invitado que por lo menos a mí me deja la sensación de el que quiere puede, a puro ñeque, como se diría en Chile, a puro esfuerzo. Y bueno, nos vemos para la próxima. Se despide el gestor público y como consejo, sé feliz, que la vida es una sola. Un abrazo. Chau, chau.